¿Cómo están? Muy buen día y queremos actualizarlos en un evento, noticia histórica importante. El día de ayer todo Chile se veía, bueno, pues con enorme júbilo. La energía era electrificante prácticamente por lo que ha ocurrido el día de ayer y prácticamente es entrar en una nueva era, porque lo que hicieron los chilenos fue votar por reescribir su constitución y descartar la que actualmente está vigente, que data y fue escrita pues de tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet de 1973 a 1990. Emocionante, electrificante, lo que les digo yo. El presidente, incluso Sebastián Piñera, habló de un triunfo de la ciudadanía y de la democracia. Ojo que este es el inicio de un nuevo capítulo que no llega exento de desafíos. El tema no solo es decir sí, el tema también incluye quién la va a redactar y ahí también hubo otra decisión importante, una convención constituyente. Pero queremos hablar de todos estos temas con una experta especializada en este tipo de desafío legal, constitucional, y saludo allá hasta Santiago de Chile a Yanira Zúñiga. Ella es doctora en Derecho, ella es profesora titular de la Universidad Austral en Chile, es constitucionalista y es especialista en derechos humanos y género. Doctora Zúñiga, supongo que no me alcanzan las palabras para describir lo que los chilenos reflejaban en las calles ayer. Sí, es realmente emocionante, ¿no? Es muy difícil hacer un análisis que no esté cruzado por la emotividad y por esta sensación ambiente de que se trata de algo histórico, pero no desde esa historia que uno mira de lejos, sino que esa historia que vivencia, ¿no? Sí, efectivamente, yo suscribo toda la descripción que acaba de dar sobre el proceso chileno ayer. Y por eso decía que era el inicio de algo mucho más complejo. ¿Qué de las preguntas dentro de ese sí quiere destacar, además de lo que está diciendo ahora, y de quienes van a escribir esa constitución, que eso es importante, muy importante también? Yo destacaría que es un momento en que también se abre una oportunidad no solo de tener una constitución, como se decía, otorgada en democracia, en términos participativos, radicalmente participativos, ¿no? Inédita en la historia de Chile desde esa perspectiva, sino probablemente un nuevo ciclo en términos de participación política, si se proyectan las cifras de participación de ayer, que aunque se dieron en el plano de una pandemia y con las restricciones que eso implicaba, muestran un reflotamiento de la participación política en cifras que no veíamos desde el retorno a la democracia. Por lo tanto, yo creo que hoy en Chile las chilenas y los chilenos estamos muy esperanzados de que pudiéramos tener un ciclo político distinto, de encuentro y de reconstrucción de un modelo constitucional que permita superar el modelo político institucional que instaló la dictadura. Eso es muy importante. Ahora, el hecho de que se pregunte quién la va a redactar y que sea una convención constituyente y que sean 155 ciudadanos elegidos por voto popular, ¿qué representa también como modo de hacer constitución o escribir constitución? Por supuesto, eso es también una cuestión que hay que destacar, ¿no? Porque Chile se inscribe en una tradición del constitucionalismo contemporáneo que se orienta de más en más a permitir mayores cuotas de participación en los procesos de redacción de la Constitución. Y en ese sentido, no solo el que la ciudadanía haya preferido una manera rotunda un modelo que es más típico de una asamblea constitucional, en Chile le llamamos convención constitucional, pero es un modelo más bien de tipo asambleario, que ese modelo ya tenga establecido una regla de paridad que garantiza la presencia en el órgano final, no solo en las listas de quienes se presenten para ser candidatos y candidatas a ese órgano, sino en el resultado final, presencia de un 50% de mujeres, es por supuesto algo inédito en la historia constitucional chilena reciente y también respecto de esta última cuestión inédito en el mundo. Sería la primera convención constitucional que tendría garantizado un 50% de mujeres. Y agregaría un tercer elemento,
estamos discutiendo por estos días. De hecho, hoy día el Congreso chileno retoma su discusión para incorporar a esos 155 convencionales, sumarle eventualmente alrededor de unos 25 puestos de escaños reservados indígenas. Por lo tanto, podríamos tener otro ingrediente inclusivo en los próximos días. Es deseable que eso ocurra también. Ok, y lo que no se permitió en esa pregunta, más bien lo que también queda claro es que lo que se rechaza en relación con quién la va a escribir, pues es a una convención mixta constitucional que hace referencia a parlamentarios que están hoy en el ejercicio de pues, sus funciones. ¿Qué dice eso sobre el mensaje del ciudadano en relación con la clase política en Chile? Bueno, esto dice algo que no es del todo inesperado, ¿no? Ya se sabía en Chile, incluso la movilización que dio lugar a este itinerario de cambio constitucional, el llamado estallido social, que ya acaba de conmemorarse un año de su ocurrencia, ya mostraba una desafección muy fuerte de la ciudadanía respecto de la clase política, de la élite política en general, no solo de los partidos que hoy día están en el poder, sino yo diría de la élite como clase, ¿no? Política. Y esto fue refrendado en la elección de ayer, en el voto de ayer, incluso con un porcentaje superior a la opción apruebo, es decir, la opción de convención constitucional es levemente superior a la opción apruebo, lo que muestra que hubo votos probablemente de personas que apoyaron el rechazo, pero que sin embargo no apoyaron convención mixta, sino que votaron por convención constitucional. Y esto da cuenta de que hay una circunstancia relativamente transversal de descrédito, y yo creo que en América Latina esto ocurre con carácter general, de descrédito de la clase política, y probablemente entonces un desafío mayor también para esa clase política en el sentido de ser más inclusiva en sus prácticas y en su oferta política. Siempre que gana alguien con una ventaja importante se habla de un mandato y aquí pues también no podemos dejar de hablar de un mandato de la ciudadanía, que es reescribirla y del modo que usted ha dicho, ¿no? En la forma de este órgano de 155 personas, etcétera. Pero ¿qué representa el no, el quienes dijeron no, que no se reescriba esa constitución en lo que viene hacia adelante, en términos, no sé si decir presiones, en términos de defensa de otra, digamos, otro tipo de ideas distintas de lo que se quiere hacer con esta constitución? ¿Qué me puede describir de esa parte del universo de personas que dicen, no, no queríamos otra constitución? Yo creo que los datos, el mapa electoral que mostró el resultado de ayer es muy elocuente respecto de cuál es ese significado de la opción rechazo, porque ayer tuvimos la oportunidad de ver, ¿no? A diferencia de lo que se venía diciendo, que había una polarización en el caso de la ciudadanía chilena, lo que vimos es que ese voto se concentraba básicamente en la zona central del país y en tres distritos electorales que son distritos muy asociados al poder económico hoy día en Chile. Es decir, hay una distancia muy importante entre esa gran mayoría, casi del orden de un 80% que votó a apruebo, y de ese veintitantos por ciento que vota a favor del rechazo, pero que se concentra en clases económicas privilegiadas. Y quizás lo que nos está diciendo eso es básicamente que lo que está en juego es un modelo económico, que es esto lo que en Chile hemos insistido tanto, que es un modelo neoliberal, que favorece ciertas opciones de una cierta clase que es política económica, es decir, hay vínculos entre esa clase política y la clase económica, y por supuesto eso ha protegido un modelo en que mucha gente se ha enriquecido, ha mantenido cuotas de poder. Y quizás es eso simplemente lo que está en juego, más que una gran polarización sobre qué queremos en Chile. Pareciera ser que la gran mayoría de la ciudadanía quiere un modelo que sea capaz de combinar un cierto modelo de mercado con cuotas crecientes de igualdad y de inclusión, es decir, más universal y la cobertura sobre todo de derechos sociales, y que es solo una minoría, ¿no? Que está concentrada, además que podemos identificar en un perfil demográfico, la que rechaza por razones que tienen que ver probablemente con la mantención de sus propios privilegios.
Entiendo. Y para cerrar ahora sí, preguntarle si nos puede hablar de los tiempos, ¿no? De la redacción, de la formación de este grupo especial, pero los obstáculos que anticipa en el camino, pues que son naturales además, ¿no? Porque es todo un proceso y hay muchas opiniones y habrá muchas ideas, etcétera. ¿Cuáles son esos obstáculos que se tienen que superar en el camino y los plazos de todo este proceso? Sí, yo diría que quizás los obstáculos tienen que ver, como usted apunta, con los plazos. Los plazos son relativamente breves para un proceso que, dadas sus propias características, es portador de desafíos que no son fáciles de resolver en términos prácticos. Yo diría que hay un primer desafío que hay que tratar de resolver, que es el desafío de cómo los partidos políticos que todavía tienen una posición desde el punto de vista institucional monopólica en términos de la presentación, ¿no?, de listas electorales para los convencionales y para las convencionales, logra hacerse cargo de este descrédito del que conversamos, ¿no? Y entonces si realmente van a mirar más hacia personas que vengan del mundo independiente para presentar candidaturas. Y esto es importante para efectos de la legitimidad del proceso porque hay una expectativa ciudadana en ese sentido, ¿no? Y esa expectativa podría quedar defraudada si luego los perfiles de esos candidatos y de esas candidatas no responden del todo a una afiliación, llamémosle, menos institucional, ¿no? Esa es una primera cuestión. Y la otra cuestión, una vez que se produzca la elección en abril próximo, es la redacción del reglamento de funcionamiento de la propia convención. Y esa cuestión es muy relevante porque determina cómo se produce esa discusión y también va a determinar si esa discusión se hace de cara a la ciudadanía, con una interacción con esa ciudadanía, como se ha venido haciendo en otros procesos a nivel comparado, o se hace de la manera más clásica en que viene operando normalmente el Congreso en Chile, que es un Congreso que tiene todavía cierta desconexión en su proposición y en su misma dinámica de trabajo. Por ejemplo, yo que no vivo en Santiago de Chile, sino más bien en el sur de Chile, estoy interesada en ver si, por ejemplo, la convención va a funcionar en algún lugar que no sea la zona central, ¿no? Si, por ejemplo, se utiliza este mecanismo que se ha utilizado en otros sitios de ir deslocalizando incluso las sesiones. Bueno, todas esas cosas debieran quedar entregadas a esa discusión de ese reglamento que por el momento sabemos muy poco de qué se va a acordar ahí. Y luego viene el periodo, ¿no?, de discusión propiamente tal de los contenidos, que está fijado en un plazo de 9 meses, con posibilidad de ampliarse a 3 meses adicionales, que puede ser un plazo relativamente corto, pero yo espero que sea un plazo que se pongan, digamos, todas las condiciones para que resulte suficiente para estos efectos. Y finalmente, una vez que se cierra la redacción de ese texto constitucional, de nuevo ese texto debiera ser objeto de un plebiscito o referéndum por parte de la ciudadanía, que es interesante. En ese referéndum está previsto voto obligatorio, a diferencia de lo que ocurrió ayer en Chile, que era simplemente con voto voluntario. Entonces, yo le la presumí desde Santiago. ¿Desde dónde le estoy contactando? De Valdivia, al sur de Chile. Valdivia, ok, corregido el detalle, ¿para cuándo entonces estima tenerse esa nueva constitución sobre la cual se tendrán que enterar los ciudadanos, leerla y conocer esos nuevos derechos o reafirmarlos, etcétera? Ya, como digo, después de la instalación, en abril, a los pocos días de que se sepa el resultado de la En elección el de último plebiscito. convencional, Ujú. exactamente, debiera producirse ese inicio de discusión y después de esos 9 meses o 12 meses como mucho podríamos tener una nueva constitución a partir de abril próximo, contando el plazo. Bueno, pues ambicioso sí que lo es, pero interesantísimo, histórico. Y sí, como usted dice, la doctora Zúñiga, bueno, pues está hablando directamente de esa participación que es la elección con la mayor cantidad de votantes que se ha tenido desde el regreso de la democracia, lo cual es impresionante. Bueno, pues nosotros nos alegramos de ese ejercicio democrático y nos emocionamos por lo que viene en estos meses y le agradecemos muchísimo el contacto, doctora Zúñiga.
Muchas gracias a ustedes por seguir lo que está pasando en Chile. Yo creo que nos hace bien en general a los latinoamericanos tener este tipo de ejercicios. Por supuesto que sí. Hasta la próxima.